Lo que acaba de ocurrir en Rusia puede ser mucho más importante de lo que parece. Una refinería petrolera rusa ha quedado completamente paralizada después de un gran ataque con drones ucranianos. Pero lo realmente preocupante para Moscú no es solamente que la planta haya dejado de funcionar, es cuánto tiempo puede permanecer cerrada. Las propias autoridades rusas hablan ahora de un escenario que podría prolongarse durante 6 meses. Y mientras tanto, una región entera ya está siendo, han tenido que reorganizar el suministro de combustible. La instalación afectada es la refinería Rosneft-Orsted, en la región de Orenburg, cerca de la frontera con Kazajistán. El ataque ocurrió el pasado 11 de agosto y Ucrania confirmó que había atacado la refinería. En un primer momento las informaciones hablaban de un gran incendio y de daños en las unidades de procesamiento, pero ahora se conoce la verdadera dimensión del problema. La refinería ha tenido que detener completamente sus operaciones. La confirmación llega nada menos que del gobernador de Orenburg, Yevgeny Sosnev. Según explicó, los restos del ataque dañaron infraestructura clave de la planta y en este momento esa infraestructura no puede ser reparada. Y entonces aparece el detalle que puede convertir un ataque puntual en un problema de muchos meses. El equipamiento afectado es importado y las sanciones están complicando el acceso de Rusia a determinados componentes y equipos necesarios para reparar sus instalaciones. Por eso, según el gobernador, las reparaciones podrían tardar hasta 6 meses. 6 meses. Una refinería completamente parada durante medio año, y aquí es donde esta historia deja de ser simplemente una noticia militar y se convierte en una noticia económica. Porque esta refinería no es una pequeña instalación local, tiene una capacidad de procesamiento de alrededor de 6 millones de toneladas de petróleo al año, según los datos citados por Reuters. Produce gasolina, diésel, combustible de aviación, fuelóleo, betún, es decir, productos fundamentales para el transporte y para la economía, y algunos de ellos son también esenciales para mantener funcionando una maquinaria militar. Por eso Ucrania está atacando precisamente este tipo de instalaciones. No necesita destruir una refinería entera para conseguir un efecto estratégico. Puede ser suficiente con dañar un componente crítico, una unidad de procesamiento, una instalación energética, un sistema logístico, una pieza cuya sustitución sea complicada. Porque si esa pieza no puede reemplazarse rápidamente, una instalación gigantesca puede quedar reducida a una enorme estructura industrial que simplemente no puede funcionar. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo en Orsk. Pero hay algo todavía más llamativo: el impacto ya está llegando a las gasolineras. Según las autoridades regionales, de las 287 estaciones del servicio existentes en Orenburg, aproximadamente el 80% permanecen operativas. Eso significa que alrededor de 1 de cada 5 no está funcionando y las autoridades están preparando combustible procedente de otras regiones rusas, pero lo que están haciendo es desvestir a un santo para vestir a otro. Mientras tanto, se está dando prioridad a los vehículos de emergencia y a los vehículos especializados. La policía y voluntarios incluso están regulando el tráfico alrededor de algunas gasolineras. Y eso nos muestra algo muy importante. El ataque no se ha quedado dentro de los límites de una refinería. Ha empezado a generar consecuencias en la cadena de suministro. Y esto ocurre en un momento especialmente delicado para Rusia, porque los problemas de combustible no empezaron con el ataque de Orsk. Reuters ya había informado de que las ofensivas ucranianas contra refinerías estaban contribuyendo a una escasez de gasolina y diésel en distintas partes de Rusia. De hecho, algunas estaciones de servicio independientes llegaron a vender combustible por encima de los 100 rublos por litro durante el verano, en medio de una fuerte subida de los precios mayoristas. Y ahora una nueva refinería acaba de quedar completamente fuera de servicio. Pero hay una cifra que permite entender mejor la dimensión del problema. En julio, las exportaciones rusas de productos petrolíferos por vía marítima cayeron un 33,3% respecto al mes anterior y un 54,7% respecto a julio del 2025, o sea, hace un año, hasta unos 3,93 millones de toneladas.
Reuters atribuyó una parte importante de esta caída a las paradas y mantenimientos no planificados provocados por ataques ucranianos contra refinerías rusas. Y aquí aparece una tendencia. No estamos hablando de una única refinería. Ucrania está intentando atacar repetidamente la capacidad rusa de transformar petróleo en productos refinados. Y eso es mucho más importante que simplemente reducir la cantidad de petróleo que Rusia extrae. Y Rusia puede seguir teniendo petróleo bajo tierra, puede seguir produciendo crudo, pero si tiene dificultades para refinarlo, aparecen otros problemas, porque el petróleo crudo no puede sustituir directamente a la gasolina que necesita un automóvil, no puede sustituir directamente al diésel que necesita un camión. Y es que evidentemente hay que procesarlo, y para procesarlo hacen falta refinerías. Por eso las refinerías se han convertido en uno de los objetivos más sensibles de esta campaña. Y Orsk es especialmente interesante por su ubicación. La planta se encuentra a unos 1.470 kilómetros al sureste de Moscú y cerca de la frontera con Kazajistán. Es decir, estamos hablando de una instalación situada a una distancia enorme del territorio controlado por Ucrania. Y sin embargo, Ucrania ha conseguido alcanzarla. Esto vuelve a demostrar algo que el Kremlin lleva tiempo intentando evitar que se convierta en una realidad. La profundidad del territorio ruso ya no garantiza seguridad. Las instalaciones estratégicas situadas a cientos o miles de kilómetros del frente pueden convertirse en objetivos. Y cuanto mayor sea el alcance de los drones ucranianos, más difícil será para Rusia proteger toda esa infraestructura. Pero hay otro factor todavía más incómodo, la reparación. Porque destruir algo es una cosa, repararlo es otra completamente diferente. Rusia puede reconstruir una estructura dañada, puede apagar un incendio, puede sustituir determinados componentes, pero si necesita equipamiento extranjero que no puede conseguir rápidamente debido a las sanciones, el problema cambia considerablemente. Una pieza dañada puede convertirse en meses de inactividad. Si Ucrania consigue repetir este tipo de ataques, el problema para Rusia no será una sola refinería, será la acumulación, una instalación parada, otra funcionando a menor capacidad, otra necesitando reparaciones, otra atacada días después y otra que Rusia tendrá que proteger con sistemas de defensa aérea que también necesitan el frente, porque la defensa de una refinería a 1.500 kilómetros de Ucrania tiene un coste, y si Rusia tiene que proteger decenas de instalaciones críticas repartidas por un territorio gigantesco, el desafío se vuelve enorme. La guerra empieza entonces a tener una segunda línea de frente, una línea invisible formada por refinerías, depósitos, centros logísticos y fábricas. Y Ucrania está intentando golpearla. El Kremlin todavía puede minimizar los efectos, puede decir que el suministro está bajo control, puede trasladar combustible desde otras regiones, puede intentar reparar instalaciones, pero hay una diferencia fundamental entre ocultar un problema y solucionarlo. Y ahora mismo Rusia tiene una refinería completamente parada. Tiene que buscar combustible alternativo, tiene restricciones en algunas estaciones y su propio gobernador está hablando de prepararse para el peor escenario. Mientras tanto, las sanciones dificultan conseguir rápidamente el equipamiento necesario para reparar los daños. Por eso el ataque de Orsk puede terminar siendo mucho más importante que las explosiones que se escucharon el pasado 11 de agosto y que hoy 13 de agosto hemos conocido precisamente que esta refinería va a quedar inutilizada por al menos 6 meses. Y si Ucrania consigue convertir ataques de largo alcance como este en una campaña sostenida contra la industria energética rusa, Putin tendrá que enfrentarse a una realidad cada vez más difícil de esconder. La guerra que lanzó contra Ucrania está empezando a generar problemas dentro de la propia infraestructura económica que sostiene a Rusia, y cuanto más tiempo permanezcan paradas estas instalaciones, más difícil será para Moscú mantener la ilusión de que el coste de la guerra puede recaer únicamente sobre Ucrania. Porque mientras el Kremlin intenta mantener su maquinaria militar funcionando de forma desesperada, Ucrania está intentando hacer exactamente lo contrario, apagarla pieza por pieza, refinería por refinería, y en Orsk, una de esas piezas acaba de quedar completamente fuera de servicio. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.